caso se trata de un segmento de mi tesis doctoral titulada Contribución de la ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar a la cultura cubana. En su momento se concibió como un homenaje a este segmento de la obra del profesor Retamar, que a nuestro modo de ver había sido insuficientemente estudiada. En 2025 se cumplen 60 años de la aparición de un texto que inexplicablemente ha recibido una atención escasa. Se habla de Martí en su tercer mundo de manera, no quiero decir superficial, de manera limitada. Sin embargo, hay un elemento de valor a mi modo de ver, y es que se le reconoce como el primero de los textos que intentó recolocar a Martí en otro mundo. Entonces, de este año 65 también data El socialismo y el hombre en Cuba de Ernesto Che Guevara. Y estos textos tienen una relación desconocida para muchas personas. En marzo del 65, por razones totalmente azarosas, coinciden el Che y Retamar en un vuelo fallido, y en el aeropuerto de Canadá, a partir de una conversación que se establece, el Che lo convida en su ánimo polémico a que estudiara cuáles eran las condiciones de la construcción del socialismo en Cuba, y le dice que él lo había hecho ya, que de hecho tenía un texto, un trabajo que le iba a entregar para que él viera. Se estaba hablando del socialismo y del hombre en Cuba precisamente. Meses después cuenta Retamar en un trabajo tampoco suficientemente examinado, con un título muy revelador, Para un diálogo inconcluso sobre el socialismo y el hombre en Cuba, que apareció primero en Fervor de la Argentina, una compilación de ensayos de Retamar del 2013, y después en Cuba Defendida, que él le hizo llegar también Martí en su tercer mundo. Sin embargo, ya en aquel momento el Che no se encontraba en el país. En fin, no tuvo noticias él de que hubiese conocido su trabajo. Y a mí me llamaba la atención, todavía estamos en el mes de mayo, yo albergo la esperanza de que antes de que llegue diciembre, estos dos textos tan relacionados por estas razones que acabo de explicarles, tengan algún tipo de relectura. De cualquier manera, como no había ocurrido hasta ahora, el evento del Centro de Estudios Martianos me daba la posibilidad de que no pasaran inadvertidos ninguno de los dos. Y lo que quiero traer ahora es la mirada, un segmento de la mirada que con el propósito de la tesis hice de Martí en su tercer mundo. Excuso como antes lo hicieron mis compañeros, a partir de la imposibilidad de citar todo lo que considero que es importante, pero aún así trataré de resumir las ideas más importantes del trabajo. En enero de 1965, dos importantes publicaciones periódicas del país, Bohemia y Cuba Socialista, publicaron el ensayo Martí en su tercer mundo en versiones abreviadas. Más tarde aparecería íntegramente otra transcripción del texto como pórtico de la primera tirada de la compilación José Martí, Páginas Escogidas, al amparo de la editora universitaria. Luego, con ligeros añadidos y omisiones, sería publicado una y otra vez. Su propio creador dio cuenta de la ajetreada vida editorial experimentada por esta obra en la nota aclaratoria que acompañó a la segunda entrega de Introducción a José Martí, fechada en 2006. Considerado por él el primer texto de los que dedicó a estudiar la vida, la obra y el pensamiento del maestro y del que derivan los demás, realmente dicho trabajo daba justa continuidad a las labores de reinterpretación e irradiación del legado del héroe de Dos Ríos
emprendidas por Retamar tras el triunfo de la Revolución Cubana. Aquellas tareas se habían iniciado ya en 1961 con el trabajo Lectura de José Martí. Y si entonces el autor esbozaba la posibilidad de un acercamiento otro a la figura del más universal de los cubanos a partir de un conocimiento activo de su obra, ahora se esforzará. Excusen que mover sin mouse es un poquito difícil. Se esforzará no solo por hacer mucho más explícitas las indisolubles relaciones entre la faena política y la labor creativa del autor de Vindicación de Cuba, sino también en presentarlo como líder y par igual de otros que ya en el siglo XX se pusieron al frente de un enorme puñado de pueblos que Retamar se encargó de identificar y definir con impresionante y descarnada certeza cuando, dirigiéndose a un grupo de escritores afroasiáticos que llegaron a la isla respondiendo a una convocatoria de la muy joven UNEAC en 1962, dijo: «Los nuestros son los países sobre los cuales han caído la voracidad colonialista y la rapiña imperialista. Son los países sobreexplotados, saqueados, esquilmados, los países a los que se les ha arrancado esclavos, materias primas, riqueza, a los que se ha llevado miseria y violencia. No nos reconocemos con esos rasgos a todo lo largo y ancho del mundo. Somos los países del Asia profunda, del África violenta, de la América Latina desgarrada. Distintos en apariencia, desgarrados por todo el planeta, nos han unido males comunes que hermanan más que la lengua o el color de la piel y ciertamente más que la geografía. ¿Cómo no hemos de estar identificados los sufridos latinoamericanos, cuyo frente de batalla más ardiente está hoy en nuestra isla, con el bravo rebelde de Argelia, con el partidario de Lumumba, con el heroico y tenaz coreano? Esta es, sin duda, nuestra familia». Esta elocuente caracterización, pensada desde el seno de los pueblos a los que aludía, anunciaba ciertamente varias de las inquietudes de su creador. Una de las más evidentes es el temprano interés de Retamar por insertarse en el debate sobre la descolonización que, iniciado en otras latitudes, cobró nuevos bríos en el ámbito caribeño y latinoamericano a partir de 1959. Martí, en su tercer mundo, constituye una clara evidencia de lo dicho y efectivamente contiene en estadio germinal, muchos de los temas y problemas que encontraron libre y futuro desarrollo en otras creaciones del autor de Caliban. La división en 6 apartados que responden a los títulos Vida, Nuestra América, La Batalla Social, sobre su pensamiento, la tarea literaria y un acápite final, alude sugestivamente a las que el ensayista considera principales zonas de las trayectorias existencial, política y creativa del apóstol. Como es sabido, todas ellas se funden completa e indisolublemente y es imposible escindirlas, aun cuando se esgrima la justificación de realizar un examen minucioso de alguna de ellas. Sin embargo, llama la atención que al mismo tiempo cada una de las partes del trabajo posea una independencia tal que pueda ser leída como texto autónomo, sobre todo si se considera la profundidad y agudeza con que son examinados los asuntos a los que el autor dedica mayor atención. El segmento inicial de la obra y el más extenso de cuantos la conforman recupera la fotografía hoy canónica de un joven y altivo líder colocado delante de una imagen del maestro que sostenía que aquel habría sido su autor intelectual, frente a quienes le juzgaban por las acciones de desobediencia civil que concluyeron con el asalto al Moncada. Del pasado reciente al pasado lejano, el creador propone a sus lectores recorrer desde el presente que viven una ruta que los conducirá al examen razonado del proceso emancipador reiniciado en 1895 y que encontró continuidad en los esfuerzos de un grupo de combatientes que en el año del centenario del natalicio del poeta de Yugo y Estrella
retomaron el empeño interrumpido y se reconocieron como sus hijos. En este sentido, Martí, en el 26 de julio, un trabajo del año 64, ya había anticipado juicios de valor que poco después, mucho mejor perfilados, sirvieron a Retamar para presentar, explicar y legitimar nuevamente el proyecto emancipador en curso. La aseveración de que el poeta de Ismaelillo fue también un dirigente político que siguió siendo subversivo 70 años después de su muerte, da paso a un conjunto de afirmaciones expresadas por figuras ilustres del quehacer literario latinoamericano, para construir la imagen del apóstol que el ensayista considera necesaria y válida en 1965 y también hoy. No le bastan los criterios de otros, aun cuando hayan sido seleccionados y jerarquizados cuidadosamente por él mismo. Prefiere ofrecer los suyos de manera poco convencional. Rechazando los segmentos afirmativos, elige el empleo de una poderosa batería de oraciones interrogativas que luego lo sabremos, reaparecerá en cada uno de los segmentos del ensayo, siempre con ajuste a los temas atendidos. Todas encontrarán respuestas y constituirán al cabo partes esenciales de una arquitectura textual que, convencida con evidente afán didáctico y comunicativo, favorecerá constantemente el diálogo con los lectores. Habiendo mostrado algunas de las cualidades más destacadas del patriota cubano, muchas de las que explican el magnetismo y la futuridad permanente de sus ideas, se presenta una síntesis de su tránsito vital que se inicia con la descripción de los difíciles escenarios nacionales e internacionales en los que ocurrió el nacimiento del apóstol. Dicha presentación singulariza un acápite inicial que tiene mucho de relato histórico y de biografía novelada, y en el que además ocupan espacio preferencial los que el ensayista cataloga como hitos definitivos en el nacimiento, la conformación y el ensanchamiento de un poderoso y trascendente ideario emancipador asumido en su compleja totalidad por José Martí. De tal manera ha sido colocada la persona en el concierto de su tiempo. Tras elegir cuidadosamente cada uno de los momentos que juzga esenciales, yendo de la infancia a la adultez, Retamar construye un retrato integral y hermoso del héroe de Dos Ríos. La mención e inclusión de fragmentos subrayados de algunas de sus obras más relevantes, en este caso ubicadas en orden cronológico, conducen y estimulan una lectura posterior de los textos. Igualmente lo hace la incrustación de microrrelatos que sobresalen por su realismo y efectividad comunicativa. Reiterando una práctica efectiva y aprobada en trabajos anteriores, se acude a la mención de fechas significativas para la historia de Cuba, España, Latinoamérica y Estados Unidos. De esta manera es introducido el examen de algunos de los más importantes conflictos que afectaron a aquellas áreas y que también nos afectaron a nosotros como cubanos. Cuando lo considera preciso, el autor vuelve repetidamente la vista a hechos pretéritos, contrastándolos o relacionándolos. Trayéndolos al presente, los examina e insiste en señalar la necesidad de que sean vistos con la óptica requerida por los tiempos actuales. Mostrar la pertinencia y vitalidad del legado del apóstol constituye uno de sus propósitos fundamentales y permanentes. La reiteración y el énfasis contribuyen a esta idea. Ya había sido significado el empleo profuso de fragmentos de citas martianas que luego funcionan en el caso de la ensayística martiana de Retamar como referentes ineludibles. De uno a otro trabajo se repiten una y otra vez segmentos de obras de Martí, en este caso la carta inconclusa a Manuel Mercado es uno de los que he encontrado que de manera más insistente el profesor Retamar coloca y recoloca una y otra vez. El segmento que sigue y con el que voy a terminar, no es posible hacer un examen de
de las 8 partes del trabajo, que se titula Martí y el tercer mundo, a mi modo de ver, uno de los más lúcidos de todo el texto, se empeña en recolocar al maestro en el ámbito geopolítico y cultural del que forma parte por derecho propio. Yo encuentro una relación muy estrecha en este segmento de Martí en su tercer mundo con un trabajo de 2014 que se llama Martí, escritor clásico. Cuando yo conversaba en el momento de preparación de la investigación con el profesor Retamar, él decía, Martí, escritor clásico, no dice nada nuevo. Y yo le decía, casi no dice nada nuevo cuando la primera oración comienza así más o menos. Martí es un escritor clásico, como Shakespeare, Cervantes o Dante. Entonces, esta idea de recolocarlo no solo en el ámbito ideológico o político, sino de recolocarlo en el ámbito de la creación literaria, es, a mi modo de ver, el nexo que se establece de manera más evidente, ¿no?, en estos dos textos. Entonces, volviendo a Martí y el tercer mundo. En este segmento, Retamar se empeña en recolocarlo en un ámbito geopolítico y cultural que ya no era el ámbito en el que lo habían leído ni los minoristas, ni los origenistas, ni los hombres de nuestro tiempo, ni siquiera los de la generación del centenario. O sea, esto era otro ámbito y había que recolocarlo en este ámbito nuevo. Dice entonces el trabajo, los esfuerzos del ensayista por definir y encontrar la familia a la que pertenece realmente José Martí resultan notables. Dicha búsqueda convierte a los lectores en activos protagonistas, ofreciendo argumentos, estableciendo comparaciones, dando a conocer criterios fundados en la lectura de la obra del apóstol y en la praxis política de la que el autor es testigo y protagonista, dialoga en la distancia con ellos y comparte sus juicios. En este caso resulta esencial la idea que Retamar incluso subraya de que Martí no concuerda con la manera de ser de los occidentales de su tiempo. En efecto, no es uno de ellos. Y continúa Retamar. Martí pertenece por azar y por consciente aceptación a otro mundo. Es en él que hay que verlo colocado para comprender mejor su tarea, sus propósitos y sus caracteres. No es con los hombres de las naciones capitalistas desarrolladas con quienes debemos compararlo, sino con los de las naciones coloniales y semicoloniales que han dado en llamar subdesarrolladas o del tercer mundo. Martí es uno de los primeros hombres de este tercer mundo. Y a esta idea el profesor Retamar da continuidad pocos años después, en 1970 concretamente, con dos textos más, uno dedicado a Lenin, que se llama a sí mismo Martí, Lenin y la Revolución Anticolonial, y otro dedicado nada más y nada menos que a Ho Chi Minh. Martí y Ho Chi Minh, dirigentes en su primera versión coloniales, y en la revisada por él era un constante relector de sí mismo, pues aparece con el título de Ho Chi Minh, Martí y Ho Chi Minh, dirigentes anticoloniales. A mí me quedó el deseo en la tesis de haber podido relacionar los poemas que Martí escribió a propósito de su viaje a Vietnam y de su estancia allí en un momento complicado de la guerra, ¿no? Y es en la presentación y revalorización de ese otro mundo, aquel que el autor reconoce en sus potencialidades y aciertos, el mismo que entonces y ahora hace frente a sus carencias y desafíos y entrega a la historia de la cultura universal intelectuales que se colocan a la vanguardia, donde el ensayista, a mi modo de ver, resulta más convincente. Por su candente actualidad, son memorables las descripciones de aquellos que al dar la espalda a sus naciones terminan vencidos por otros que no solo las sueñan, sino también las construyen. Al considerar la ingente labor desplegada por esos soñadores, Retamar ennoblece sus quehaceres y los muestra realizando múltiples funciones en medio de difíciles circunstancias.
todo ello sin menoscabo de la vastedad y hondura de los conocimientos que atesoran, producen y reproducen. En el caso de José Martí, dice Retamar, su propio apostolado, su encarnación de un pueblo en contra de lo que algunos pudieran pensar, es un acicate para esta diversidad de actividades. Martí reúne una suma de saberes y de oficio, no a expensas de su actividad política ni viceversa, sino como partes esenciales de un todo. Es un fundador, un sabio, un poeta, porque es un dirigente revolucionario. Empeñado en defender sus ideas, el autor traslada y comparte su experiencia en la lectura de la producción martiana y aconseja una metodología, y con ella termino, que según dice aquí, les dijo a sus alumnos, nos ha dicho a partir de su obra, que no es debido, no es aconsejable en el caso de Martí tomar fragmentariamente su tarea, sino intentar verla en totalidad. Muchas gracias.